Bienvenidos hoy 26 de noviembre. Yo soy Verónica Silveri y Karina Yapor está en una asignación especial. Empezamos. El presidente Trump elevó la presión sobre el dictador Nicolás Maduro y afirmó que Estados Unidos puede hacer las cosas por las buenas o por las malas. Un juez en Georgia desestima el caso de fraude electoral contra Trump al confirmar falta de fundamentos sólidos. Y el senador Mark Kelly incrementa sus fondos de recaudación al tiempo que otros congresistas demócratas aseguran que la investigación sobre ellos es intimidación por parte de la administración Trump. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. ¿Por las buenas o por las malas? Con esta frase, el presidente Trump lanzó una dura advertencia al dictador Nicolás Maduro, a quien vuelve a señalar como responsable de enviar criminales y drogas hacia Estados Unidos. Juan Esteban Silva nos informa desde Washington, D.C. Juan Esteban. ¿Qué tal, Verónica? Los saludo desde la ciudad de Washington, D.C. Mucha atención porque el presidente Trump ha lanzado una muy dura advertencia contra Nicolás Maduro, la cabeza del cartel de los soles, como lo llama el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, como lo insiste el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el propio Departamento de Estado, que ha declarado a ese cartel de los soles organización terrorista extranjera, nada más y nada menos. Esto abre además un abanico de posibilidades legales para golpear el narcotráfico en el hemisferio occidental. Miren ustedes lo que ha dicho a bordo del Air Force One mientras se desplazaba hacia la Florida, donde pasará la Semana de Acción de Gracias el presidente de los Estados Unidos. And they've sent millions of people into our country. They were probably the biggest abuser with Trent Aragua and all the others that they sent in, the drug dealers, the drug lords, the people that they sent in, the jailbirds. They opened their jails and prisons and dumped them into the United States. We're not happy about it. Pero el presidente Trump, Verónica y televidentes, fue más allá, porque cuando se le pregunta cuál es el objetivo de conversar con Maduro, él dice que ya debería estar claro, que la posibilidad está sobre la mesa. Pero miren ustedes la advertencia que le ha enviado. Las declaraciones se dan, Verónica y televidentes, justo en el marco de la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth, quien estuvo en República Dominicana hoy, y a Puerto Rico y Trinidad y Tobago del general Dane Kane, que les hemos comentado aquí en Voz News, un hombre de toda la confianza del presidente de los Estados Unidos, con amplia experiencia en el tema militar. Él es el jefe del Estado Mayor Conjunto, nada más y nada menos. Aquí en Voz News tenemos las primeras imágenes que se conocen de esa visita. Miren ustedes, la presión militar de los Estados Unidos continúa en contra de Nicolás Maduro, pese a las críticas incluso de mandatarios como el colombiano Gustavo Petro, el presidente, que ha dicho que supuestamente Estados Unidos está tras el petróleo de Venezuela, algo que ya genera molestia aquí en los Estados Unidos. Sigue la presión en contra de Nicolás Maduro y del cártel de los soles. Aquí en Voz News los mantendremos al tanto. Es la información desde Washington. Juan Esteban Silva para Voz News. Gracias, Juan Esteban. Y el medio Axios reveló que funcionarios de la administración de Donald Trump aseguraron que el presidente desea que el dictador venezolano Nicolás Maduro abandone voluntariamente el poder sin que los Estados Unidos se vean en la necesidad de usar la fuerza militar, pero que dentro de su equipo se teme que el régimen de Cuba decida ejecutarlo a través de sus asesores en Venezuela si Maduro termina renunciando. De acuerdo con lo publicado por el medio, la administración republicana teme que este escenario pueda ocurrir ante lo crucial que resulta la dictadura socialista de Venezuela para la estabilidad del régimen castrista en el poder. Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, Venezuela ha sido el principal sostén económico de La Habana y una de las razones principales por las que la tiranía comunista que gobierna en la isla caribeña se mantiene a pesar de las numerosas crisis que ha venido experimentando a lo largo de estas últimas décadas.
Y tras conocerse que el FBI entrevistará a los 6 legisladores que aparecieron en un video pidiendo a las tropas estadounidenses rechazar órdenes ilegales, lo que los demócratas aseguran que esto se trata de intimidación por parte de la administración Trump. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo se desarrolla esta noticia. Vanessa. Mientras que el Pentágono y el FBI adelantan investigaciones a los 6 demócratas que participaron en el video pidiendo a militares no seguir lo que calificaron como órdenes ilegales, los legisladores que aparecen en el video ahora aseguran que el presidente Trump ha iniciado una persecución política en su contra. El FBI anunció ya que comenzará a investigar a los 6 legisladores demócratas, lo cual, según algunos expertos, es una señal de que la agencia ya abrió una investigación formal al respecto. Mientras tanto, el Departamento de Guerra publicó el martes una actualización a través de X sobre la conducta potencialmente ilegal del senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, que aparece en el video. El secretario de Guerra Pete Hegseth exigió una actualización antes del 10 de diciembre sobre la revisión que ya había iniciado el Pentágono. Hegseth dirigió su carta al secretario de la Marina, John Phelan, y recordemos que el senador Kelly sirvió en la Marina como capitán antes de postularse para el cargo. Los demócratas han dicho que Trump está poniendo en riesgo su vida y que esto se trata de una persecución política. Veamos, por ejemplo, las palabras del senador Mark Kelly. The statements that Donald Trump made is insightful, incites others. He's got millions of supporters. People listen to what he says more so than anybody else in the country. And he should be careful with his words. But I'm not going to be silenced here. Is it stressful? I've been stressed by things more important than Donald Trump trying to intimidate me into shutting my mouth and not doing my job. He didn't like what I said. I'm going to show up for work every day, support the Constitution, do my job. Según Fox News, incluso la campaña del senador Kelly está usando esta investigación para enviar mensajes a sus votantes pidiendo donaciones para enfrentar lo que ha llamado persecución política del presidente Trump. La administración, por su parte, ha insistido en que el video pone incluso en riesgo la seguridad nacional al pedirle a militares que rompan la cadena de mando. Y los republicanos además insisten en que son precisamente los demócratas los que incitan a la violencia, particularmente en este video cuando aseguran que el presidente está dando órdenes ilegales. Gracias, Vanessa. Y seguimos con más noticias. Un juez del estado de Georgia desestimó hoy el caso penal por presunto fraude electoral contra el presidente Trump y varios de sus coacusados. La decisión se tomó luego de que el director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia solicitara al tribunal cerrar el caso para servir a los intereses de la justicia y promover la firmeza judicial. El caso había sido impulsado por el fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien posteriormente fue descalificada por su relación con otro fiscal, lo que debilitó la credibilidad del proceso. Los cargos alegaban que Trump y otros buscaban revertir la victoria de Joe Biden en 2020 mediante la sustitución de electores en Georgia. Con esta resolución se confirma que el caso carecía de bases sólidas para continuar, representando un revés para quienes buscaban mantener abiertas las acusaciones contra el presidente y sus colaboradores. Y el representante Eric Swalwell, quien ha estado involucrado en varias polémicas como la relación amorosa con una espía china, otra investigación penal por fraude hipotecario, fue confrontado en un pequeño town hall por la mujer que fue expulsada del Gold Gym para reclamar la presencia de un hombre desnudo en el baño de mujeres. Ella preguntó varias veces si permitiría mantener a los hombres fuera de los baños de mujeres y él no respondió ni garantizó nada. Escuchemos. Are there going to be men allowed in the women's room anymore? We need to know. No woman should be harassed in a locker room. Answer straight. Are there going to be women? Are you against men in women's locker rooms and sports? That's all you need to answer. I'm telling you, I Please. don't want men harassing you in a women's locker room. I know. That should not happen. It's happening all around America. There are 45 women and there are 45 men in the women's prisons right now, raping them, picking them out like chickens. The trans men are not women, and they're raping women. So I don't care if you're on the Democrat side, the Republican side. We need to be on the women's side, people. It's happening to our girls. It's happening to our women. And I'm here to let everyone know that this is happening. Open your eyes. You want to be celebrated. Millions of people behind black people who they're using our civil rights to push.
If you want to be the governor, you need to do something about it, because I promise you this, I will not be the last to see of Tish Hyman, okay? Thank you. All right, I want to hear that. You're very handsome, by the way. Y el presidente de la BBC, Samir Shah, reconoció que la cadena pública tardó demasiado en afrontar los errores derivados de la edición del discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, utilizado en un documental del programa Panorama. El presidente compareció ante el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, donde señaló que el problema no fue la edición en sí, una práctica periodística habitual, dijo él, sino la impresión equivocada que dejó el montaje, la de que Trump había instado acciones violentas, algo que la emisora admitió no haber mostrado correctamente. La BBC ofreció una disculpa y anunció que no volvería a emitir el documental, pero rechazó las exigencias del equipo legal del presidente Trump, que pedía una retractación completa, una disculpa pública y una compensación económica, al argumentar que la acusación de difamación carecía de fundamento. Y el presidente Donald Trump ordenó una revisión exhaustiva de miles de casos de refugiados admitidos bajo la administración Biden. La medida que suspende nuevas residencias permanentes refuerza su línea dura contra la inmigración ilegal y marca un giro respecto a las políticas abiertas de su antecesor. Fernando Mejía con el reporte. Fernando. Son aproximadamente 230,000 casos los que la administración de Trump quiere que se revisen y se vuelva a entrevistar a los solicitantes de refugio. Casos como el de esta mujer a la que llamaremos María por motivos de seguridad, que según ella, el simple hecho de tener que pasar una vez más por ese tipo de entrevista la pone nerviosa. ¿A usted qué le preocupa? Y encontrar la muerte en el camino. Ya mucha gente regresó a su país y en nuestros países no está nada bueno. No hay trabajo, está todo mal en nuestros países y ya mucha gente está sufriendo. Y ahí hay mucha pobreza, mucha delincuencia. Si los solicitantes no convencen a la gente que los entrevista de que su vida corre peligro de regresar a su país, automáticamente podrían perder el estatus y no solo eso, aquellos que incluso están ya en proceso de residencia permanente la podrían perder. Obviamente un refugiado que ha sufrido tanto para por fin llegar aquí va a sufrir emocionalmente. Mi consejo es que debe buscar apoyo en grupo, emocional, con la familia, con la comunidad y con organizaciones pro inmigrantes, porque ellos tienen muchos recursos también. De entrada se revisarán los casos de las personas que entraron entre enero del 2020 a la fecha. La orden incluye la suspensión de solicitudes de residencia permanente para quienes llegaron en ese periodo y advierte que se podrían retirar la condición de refugiados si no se cumple con los criterios establecidos. El documento señala que el gobierno de Biden habría priorizado la rapidez y el volumen de admisiones por encima de la rigurosidad en las entrevistas. Estados Unidos solo aceptará 7,500 refugiados para el año 2026, comparado con más de 100,000 que se aceptaban durante la administración de Biden. Las autoridades comentaron que las personas que entraron en ese lapso es solo el principio. Esta nueva directriz también determina que se pudieran abrir casos de personas que entraron antes de esa fecha, reabrir sus casos y volver a entrevistar a estas personas, que esto lo van a hacer cuando lo consideren pertinente. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles, California. Y mire, al regresar desde México, un senador de Morena, partido de la presidente Sheinbaum, recibe uno de los golpes más duros como legislador. Ya regresamos. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. Estamos de regreso y ahora vamos con esta información. Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, se enfrenta a una demanda presentada en un tribunal federal estadounidense en la que se alega que ayudó a sabiendas a Hamas y otros grupos terroristas antes y después de los atentados del 7 de octubre en el sur de Israel. Más de 300 demandantes estadounidenses, víctimas directas o familiares de víctimas de atentados terroristas en Israel, afirman que Binance, su antiguo consejero delegado y también descrito en la demanda como director financiero de facto de la empresa, permitieron a las organizaciones terroristas responsables de los atentados del 7 de octubre enviar y recibir más de $1.000 millones en transacciones de criptomonedas en violación de la ley estadounidense.
Y mira, algunos medios estadounidenses han reportado un supuesto plan de la actual administración para realizar operativos migratorios en las iglesias y sus alrededores. El pastor Samuel Rodríguez nos cuenta cómo esta información puede ser solo un rumor y no es un hecho todavía. Escuchemos. ¿Qué tal, amigos? Pastor Samuel Rodríguez. Hay un rumor en este momento por las redes sociales. Ese rumor dice que durante la temporada de Acción de Gracias y las Navidades, el gobierno federal, específicamente el Departamento de la Seguridad Doméstica, van a ejercer algunas redadas aún en las iglesias, enfocándose en la deportación de personas que están aquí sin documentos. Quiero dejarles saber que el gobierno federal acaba de negar ese tipo de plan, que ese plan no existe, tampoco ese plan se está desarrollando. El National Catholic Reporter acaba de afirmar que el Departamento de la Seguridad Doméstica, el Department of Homeland Security, acaba de negar que ese plan existe, que en ningún momento hay un compromiso o un plan para invadir, para arredar las iglesias buscando gente sin documentos. Ahora, hemos también visto que en el estacionamiento de algunas iglesias hemos visto algunas deportaciones, algunos arrestos, mejor dicho, de personas que estaban involucrados en actividades criminales. Dicho sea de paso, en esta temporada de Acción de Gracias no quiero que usted viva con temor. En ningún momento vamos a buscar una solución. Vamos a trabajar con la Ley de Dignidad de la congresista María Salazar y vamos a buscar que Dios dé una puerta abierta para las buenas personas que están en este país, que no están envueltos en la criminalidad, busquen un camino a una promesa y el cumplimiento del propósito de Dios en sus respectivas vidas. Feliz Acción de Gracias, una temporada para celebrar que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios siempre ha sido y siempre será fiel. Y en pleno Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el senador mexicano Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Grecia Quiroz, viuda del exalcalde de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre. El senador del partido Morena calificó de fascista a Quiroz para continuar exigiendo el esclarecimiento del homicidio de su esposo. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Y sí, se trata del senador Gerardo Fernández Noroña, quien a través de sus redes sociales y después en el Pleno del Senado llamó a Grecia Quiroz, viuda del exalcalde de Uruapan, Michoacán, fascista y ambiciosa de gobernar este estado. ¿Y por qué se dio esto? Bueno, pues porque Grecia Quiroz, actualmente alcaldesa de Uruapan, Michoacán, pidió que se investigara a los diputados federales del partido en el poder, Raúl Morón y Leonel Godoy, por el homicidio de su esposo. Además, se prevé que la alcaldesa se postule para la gobernatura de Michoacán, donde tendría altas posibilidades de ganar, lo que provocó la molestia de Noroña. Que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán. El senador convocó a una conferencia de prensa para ampliar sus declaraciones. Sin embargo, varios medios de comunicación pues lo dejaron solo. Y vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo, porque es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña que toma señalamientos que sostengo. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y senadores de oposición respondieron de inmediato. ¿Qué podemos esperar de un misógino como Noroña? De un machista, de un acomplejado. Insinuar que su dolor es oportunismo político, burlarse de sus señalamientos o minimizar su derecho a participar en la política. Incluso el activista y excomisionado de seguridad Alberto Capella también reaccionó. Para atreverse a insultar así a una mujer que acaba de enterrar a su esposo, hay que haber perdido toda noción de empatía y toda capacidad de reconocer el dolor ajeno. Finalmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también respondió a lo dicho por su compañero de partido. Yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad. Esta es la información desde la Ciudad de México. Voz News, Alejandro Rolten. Compañeros, inician las festividades de Año Nuevo. Y con esto inician también una explosión de delitos cibernéticos y de robo de identidad.
Quiero recordarles que el FBI dice que el robo de identidad es el delito más cometido en los Estados Unidos. Así que el día de hoy, aquí en este segmento de tecnología, me gustaría ofrecerle consejos prácticos para proteger sus datos financieros y proteger su identidad. Primero que nada, cuando vaya a hacer compras en línea, es muy importante que se fije realmente en qué sitios de internet compra. Hay muchos anuncios en redes sociales, específicamente en Instagram y en TikTok, que ofrecen productos milagro, que ofrecen lo que se llama el clickbait y que lo llevan a un sitio de internet y le piden su información financiera. Hay que asegurarse que este sitio no sea un sitio falso. Para poder verificar esto es, en lugar de abrirlo a través de su red social, es decir, el navegador que está incluido en Instagram o el navegador que está incluido en TikTok, copie la liga y póngala en su navegador normal. El navegador, la mayoría de los navegadores ahora lo protegen contra ataques phishing. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo protegen contra ligas falsas que pueden robarle la identidad. Esto es muy importante porque aunque hay muchos sitios verdaderos que se anuncian en Instagram y en TikTok, muchos lamentablemente son sitios fraudulentos, sitios apócrifos que ofrecen muchas cosas y que lo único que están buscando es robarle la información financiera. Número 2, cuando vaya a hacer las compras en el Viernes Negro y vaya a pagar con su tarjeta de crédito, hágalo siempre, asegurándose de que ninguna persona atrás le esté tomando una fotografía o a un video a su tarjeta de crédito. Ahora, estos dispositivos inteligentes tienen cámaras de alta definición y se puede hacer un acercamiento a la tarjeta a 3 o 4 pies de distancia. Y con eso pueden clonar su tarjeta de crédito y con eso robar y hacerle cargos directamente a su cuenta. Es importante que cuando lo vaya a hacer y a pagar con la terminal, es mejor tapar la tarjeta en la parte de arriba y si tiene tapping, es decir, si su tarjeta le permite hacer un tap para pagar, siempre eso es más seguro. Número 3, si va a hacer compras en línea, le recomiendo que compre o tenga una tarjeta prepagada en lugar de utilizar su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque además de que se va a presupuestar y solamente va a gastar y va a poner en esa tarjeta el dinero que usted está dispuesto a gastar durante estas fiestas, lo protege porque pues al final del día, si esa tarjeta prepagada es comprometida, bueno, simplemente tiene usted riesgo por el dinero que depositó y no por su línea de crédito completa o su cuenta de débito completa. Si no quiere comprar una tarjeta prepagada, entonces utilice una tarjeta de débito a la cual usted le transfiere el dinero antes de hacer la compra y solamente la cantidad que desea gastar. Por si esa tarjeta de débito es comprometida, simplemente la transacción no pase y solamente pasen aquellas transacciones que va usted a hacer en el momento. Otra opción es utilizar PayPal. PayPal tiene la capacidad de poder enmascarar su número de tarjeta de crédito, su número de cuenta de banco, su número de tarjeta de débito, de manera que usted tenga un cierto nivel de protección. Y algo muy importante, si usted va a usar su tarjeta de crédito en línea, siempre use una tarjeta de crédito en lugar de una tarjeta de débito. Y la razón importante es la siguiente. Las tarjetas de crédito en general, su mayoría, tienen ahora una protección que le permite usted hacer un chargeback, una recuperación del dinero si es que existió un cargo que no fue correcto o si su tarjeta de crédito fue comprometida. Cuando usted utiliza la tarjeta de débito y pone el PIN, su número de identificación personal, en el momento en que hace esa transacción, usted está validando que aprueba esa transacción y la capacidad de hacer la recuperación de ese dinero, pues es prácticamente muy difícil. Acuérdense que en estas fiestas los delitos cibernéticos, el robo de identidad, siempre es rampante. Asegúrese de estar monitoreando sus estados de cuenta, su crédito, sobre todo su buró de crédito, y utilice sistemas de alerta como LifeLock o IdentityQ para poder evaluar en el caso de que alguien quiera suplantar su identidad y abrir una cuenta de banco o una tarjeta de crédito a su nombre. Usted es el responsable de su integridad digital
y debe de ser algo muy importante, el guardián de sus propios datos. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Con estas informaciones vamos a una pausa comercial, pero quédense con nosotros, que al volver nuestros analistas hablan sobre las noticias más actuales e importantes del día. Ya regresamos. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Ya estamos de regreso y ahora vamos con esto. El proceso penal por presunto fraude electoral en Georgia contra el presidente Trump y varios de sus aliados fue desestimado hoy, miércoles 26 de noviembre. Le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., Orlando Avendaño, periodista de Voz y analista. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Alfonso, voy a empezar contigo. ¿Qué mensaje envía la desestimación del caso en Georgia sobre el sistema judicial frente a procesos que muchos consideran políticamente motivados? Bueno, efectivamente, que fue políticamente motivado, que fue una pérdida de tiempo total, que fue Fani Willis tratando de intervenir para hacerle daño a Donald Trump antes de las elecciones presidenciales. O sea, lo que dice el fiscal en Georgia es realmente revelador. Primero que nada, que no tiene suficiente evidencia, pero lo segundo que dice me parece lo más importante, que él dice que él parte de la premisa que cuestionar los resultados de la elección de por sí no es nada ilegal. O sea, y es lo que la defensa del presidente decía desde el principio. No hay nada de malo con llamar al secretario de Estado y decirle, mira, a mí me parece que hubo irregularidades en esas elecciones, tú puedes chequear. Eso fue todo lo que hizo. Y eso de por sí no es ilegal. Pero ese fue el montaje de los demócratas de Fani Willis. Y pues mira, pasamos meses cubriendo esto y ahora pues se cae. O sea que fue una pérdida de tiempo y obviamente demuestra una vez más el uso del lawfare, de los demócratas utilizando el litigio innecesario para hacerle daño político al principal líder de la oposición. Increíble y bastante que lo hablamos aquí en Voz. Orlando, ¿cómo impacta esta resolución en la narrativa de los críticos de Trump que buscan mantener vivas acusaciones de fraude electoral, ¿no? ¿Y qué significa para la estrategia republicana rumbo a 2026 y a las elecciones? Bueno, yo creo que esto es una ratificación de lo que se ha venido denunciando desde hace meses y que ha quedado en evidencia, no solamente en el caso de Georgia, sino en general, como el caso de Nueva York, etcétera. Y es que lo que se urdió contra el presidente Trump en la última campaña fue una persecución política para tratar de sacarlo del juego. Le hicieron todo el daño posible, intentaron neutralizarlo, intentaron que esto lo desmoralizara, lo acabara, incluso lo quebrara. No lo lograron y ahora pues está quedando expuesta a la persecución. Es evidente que en el caso de Georgia no había nada. El presidente, como dice Alfonso, y como arguye la defensa, simplemente estaba expresando sus inquietudes frente a cómo se dio el proceso electoral en el que Joe Biden salió electo. Esas inquietudes son pues justificadas, son legítimas y cualquier ciudadano puede expresarlas, y yo creo que eso es lo que ha quedado finalmente ratificado. Vanessa, ¿qué tan importante es todo esto? Sobre todo la descalificación de la fiscal Fani Willis y el cierre del caso, que refuerzan la percepción, ¿crees?, de que hubo un uso indebido de la justicia con fines partidistas. ¿Crees que esto vaya a ser muy sonado? A mí este caso en particular me parece que es muy importante que se le dé, digamos, el espacio en los medios de comunicación, porque cuando yo hablo con demócratas y cuando leemos los artículos, cuando ellos vuelven al tema de que Trump se quería robar las elecciones, lo que citan precisamente es esa frase de Trump cuando hace la llamada a Georgia y dice que había que encontrar los votos, y precisamente la respuesta que hemos visto ahora, la desestimación, entre otras cosas, se basa en que esa famosa llamada y esa famosa frase de que hay que encontrar los votos dicha por Donald Trump
lo que dice el fallo es que no resistía un juicio con garantías. Pues claro, porque es que cuando uno cree que algo está mal y que unas elecciones no estuvieron bien y tiene dudas y las cuestiona, es legal, pero además es normal que alguien diga, pues encuentre los votos, porque si cree que se los robaron o si cree que se hizo mal, pues que encuentre los votos no quiere decir que falsifique votos, no quiere decir que cometa un delito, no quiere decir nada de eso que todos los demócratas asumieron y dijeron una y otra vez. Entonces, particularmente, este caso me parece muy importante y me parece muy importante para derrumbar esa teoría que ellos insisten una y otra vez de que esa frase de que encuentre los votos era la prueba de que Trump quería acabar con la democracia en este país. Alfonso, ¿coincides con Vanessa en la importancia y la relevancia del caso? ¿Crees que los medios de comunicación deben darle más difusión a esto? Claro que sí, o sea, no nos podemos olvidar de esto. Fueron años de una persecución política a Donald Trump, de un sinnúmero de casos traídos por los pelos. Uno en particular, recordemos que ellos estaban utilizando la ley RICO local, o sea, decir que esto fue una conspiración tipo crimen organizado para robarse las elecciones, y esa es la principal evidencia que tienen. El presidente está diciendo, ¿dónde están mis votos que se robaron? Ah, no, él está diciendo que fabriquen votos. O sea, ese punto que hace Vanessa es muy importante. Entonces, sí, yo creo que es bien importante que lo mencione la prensa. Seguramente no lo van a hacer, lo van a minimizar, ¿verdad? Pero aquí hubo un patrón de persecución que este país no se puede olvidar. Dicho eso, no creo que la respuesta nuestra debe ser incurrir en el mismo tipo de persecución. Si hay evidencia de que se violó la ley durante la administración Biden, pues obviamente eso hay que procesarlo criminalmente, pero tiene que ser evidencia concreta, no puede ser, y esto lo estuvimos discutiendo en estos días con los casos de Comey, de Leticia James, ¿no? Pues procesar a una persona por un caso que no tiene que ver nada con la persecución en la que incurrieron durante los 4 años. Yo creo que si hay evidencia de la persecución, pues obviamente que se lleven esos casos, pero no creo que los republicanos tienen que incurrir en una respuesta sencillamente por retribución. Eso sería caer en lo mismo que en lo que estamos acostumbrados en nuestros países, tristemente, ¿verdad? Lo vemos en Brasil, por ejemplo, Lula estuvo preso, ahora Bolsonaro está preso. O sea, no podemos empezar con este tipo de dinámicas en Estados Unidos. Seguimos ahora con más asuntos. El senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, ha visto un incremento en su recaudación de fondos luego de que criticó junto a otros congresistas de su partido lo que él considera órdenes militares ilegales. Alfonso, vuelvo contigo. ¿Podría esta estrategia de Kelly ser vista como un intento de movilizar a la base demócrata de extrema izquierda a través de la confrontación con instituciones militares? Yo creo que él está recaudando dinero para defenderse legalmente, porque cometió un error, ¿verdad? Y es normal, tiene que haber repercusiones por decir una idiotez como la que él dijo, ¿verdad? Entonces, hay una investigación, va a tener que utilizar abogados y por eso está, como hacen los políticos usualmente, recaudando dinero. O sea, esto no me sorprende, ¿verdad? Pero esto sí ayuda políticamente, como tú dices, a energizar la base y es un tema que ellos pueden utilizar en las elecciones de mitad de término. Mira, aquí están los republicanos persiguiendo al pobre general Kelly, que es un héroe, un patriota, astronauta, etcétera, y seguramente lo van a usar. O sea que ayuda a recaudar fondos para su fondo legal y ayuda a movilizar la base de izquierda. Los republicanos harían lo mismo. Pero como hemos dicho también en estos días, si los republicanos van a proceder en contra de Kelly por lo que hizo, tienen que asegurarse que la evidencia sea clara y que estén claros de que por qué lo van a acusar, ¿no? No quieren terminar en un tribunal y después que el caso se caiga. Quizás es mejor que lo censure el Senado, si pueden lograr, porque incluso una censura en el Senado creo que requeriría, si no estoy seguro, también 60 votos, quizás no. Pero tienen que pensarlo bien antes de incurrir en este tipo de procesamientos o investigaciones en contra de un miembro de la oposición. Vanessa, ahora voy contigo. ¿Qué impacto tiene que un senador que no enfrenta reelección inmediata supere en recaudación a candidatos en contiendas activas? Y además, ¿qué dice esto sobre la capacidad del Partido Demócrata de usar la polémica como motor de financiamiento? Lo hemos visto ya varias veces. Yo la verdad creo que uno en la vida tiene que elegir sus batallas. Y yo creo que esta no es una pelea que debía dar el Partido Republicano, no en el sentido
de la reacción del presidente Trump. Es que aquí yo creo que la gente que le está donando al senador Kelly ni siquiera lo está haciendo porque se abrió una investigación acá o se abrió una investigación allá o porque el FBI, sino porque vimos a un Trump que de repente un fin de semana estaba muy activo y le dio por tuitear casi que había que colgarlos. Obviamente él lo dice en su personalidad donde puede ser un chiste, de hecho de pronto estaba riendo cuando tuiteó eso, pero pues la gente de izquierda y sobre todo la gente de extrema izquierda no tiene buen humor. Y creo que esa reacción no es la correcta, no fue la correcta, y creo que eso evidentemente ha hecho que el senador Kelly y los otros demócratas que aparecen en ese video hayan utilizado esto para victimizarse. Y creo que él lo está aprovechando así, y creo que es publicidad, y creo que lo puede subir, que puede subir su imagen. De pronto mucha gente que no sabía quién era el senador Kelly ahora sí sabe quién es el senador Kelly. Y a mí me parece que este es el tipo de reacciones que los demócratas están picando a ver cómo reaccionan los republicanos, y creo que en esta la respuesta del presidente Trump no fue la adecuada. Orlando, ¿qué nos puedes decir tú? Te agrego, los congresistas demócratas insisten en que esto se trata de intimidación por parte de la administración Trump. ¿Qué te parece esta afirmación? Bueno, no, a ver, un grupo de congresistas prácticamente convocó a las Fuerzas Armadas, a las autoridades, a subvertir el orden y rebelarse contra el presidente de los Estados Unidos. Eso es muy grave. Es decir, sí merece una respuesta contundente, dura. Creo que a Trump se le fue un poco la mano al decir esto de que podían ser colgados o sentenciados a muerte, etcétera. Pero yo sí creo que corresponde una respuesta. Y evidentemente esto no es persecución, todo el mundo vio ese video. Ahí no hay interpretaciones, no hay suposiciones, creo que fueron claros. Estaban prácticamente pues planteando que las órdenes del presidente son ilegales y que por lo tanto las Fuerzas Armadas o las autoridades tienen el deber de rebelarse. Ahora, pues es lo que dice Alfonso, ¿no? Si este no es un caso robusto y si no se plantea de manera robusta y finalmente cae el caso, esto va a terminar favoreciendo a Kelly y al resto de congresistas. En el caso particular de Kelly, yo creo que es mucho más sensible porque este es un hombre que conoce bien el ejército, que conoce las Fuerzas Armadas, que conoce cómo funciona la estructura jerárquica, la disciplina, el orden, y por eso es mucho más grave que él se haya sumado a esta irracionalidad. Y nosotros nos vamos a un corte comercial. Usted no se mueva de sus asientos, que al regresar seguimos con nuestros analistas. Ya volvemos. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Ya estamos de regreso, seguimos ahora con este asunto. El presidente Trump afirmó que podría hablar con Nicolás Maduro y sostuvo que su decisión apunta a salvar vidas. Trump dijo que su gobierno contempla realizar acciones por las buenas, pero también por las malas, se lo decíamos anteriormente. Seguimos ya con nuestros analistas. Orlando, para esto voy contigo, cómo no. ¿Cómo debe interpretarse la disposición del presidente Trump a hablar con Nicolás Maduro, ¿no? ¿Crees que es una estrategia pragmática para proteger vidas, lo decíamos anteriormente, o como un gesto de firmeza que busca evitar un conflicto mayor? Creo que hasta el momento esta ha sido la declaración más contundente, porque decir que hablar con Maduro se está planteando para salvar vidas es porque lo que se está considerando para Venezuela implica una ofensiva letal, que supongo que sería la alternativa a por las buenas, ¿no? Por las malas. Yo creo que es claro que en este caso no es como en los casos anteriores en los que el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de utilizar los diálogos y las conversaciones para legitimarse por un lado, para comprar tiempo, para tratar de llegar a acuerdos que le permitan ganar espacio, ganar de alguna manera relaciones internacionales, etcétera, sino que ahora Trump está planteando una negociación sobre la mesa bajo los términos de Estados Unidos. Y son unos términos que se ven acompañados, obviamente,
por el mayor despliegue militar que ha habido en el Caribe de los años 80, finales de los 80. Entonces, yo creo que el mensaje es claro. Por las buenas significa acuerda tu salida en términos que nos favorezcan a todos, que implique que Venezuela vuelva a ser un país libre, evidentemente, o por las malas, que es vamos a lograr tu salida sin consultarte y probablemente ahí caigan vidas. Yo creo que se refiere evidentemente a las vidas de quienes hoy controlan tiránicamente el país. Coincido contigo, una declaración sumamente importante. Por eso la citamos, las palabras son importantes. Alfonso, ¿en qué medida el despliegue militar en el Caribe refuerza la credibilidad de Estados Unidos frente al régimen venezolano y cómo se combina con la posibilidad de un diálogo directo? Bueno, obviamente cuando tienes el portaaviones Gerald Ford, que es el portaaviones y embarcación naval más grande del mundo en tus costas, pues yo creo que eso te da alguna ventaja en el momento de negociar, ¿verdad? Evidentemente, no es como la primera administración Trump, donde aparentemente Trump sí quería atacar, pero Estados Unidos no había tenido ese despliegue militar. Aquí es claro, o sea, tienen la ventaja, tienen aviones en Puerto Rico, tienen aviones en Trinidad, el Gerald Ford, que es un grupo de ataque, ¿verdad? Lo acompañan barcos de guerra y otras embarcaciones. O sea que Estados Unidos está listo, yo creo que Venezuela lo sabe, y yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Orlando. Obviamente Maduro, nuevamente, si lo llama Trump, seguramente le ofrecerá todo el petróleo venezolano, ¿verdad? Pero ya llegamos a unas circunstancias donde el mensaje es claro, o sea, te está llamando porque te quiere dejar salir. El problema es que él es parte de una organización criminal, él no es un jefe de Estado, es el capo de una organización criminal, además tiene a los cubanos detrás de él que necesitan que él se quede en el poder porque el régimen cubano depende de este régimen. Entonces yo no sé si él tenga un espacio de maniobra, quizás, no sé. Entonces yo creo que quizás al final se tenga que resolver esto por las malas, sencillamente porque Maduro, no solo Maduro el único líder en Venezuela, es toda una oligarquía de narcoterroristas, ¿verdad? Entonces ellos se van a molestar si él negocia su salida, pero a los demás los deja atrás. Entonces yo creo que es muy, muy complicado para Maduro, pero para Trump es claro, vamos a tratar de hacer esto sin derramamiento de sangre, pero si no, será por las malas. Es así, es una cúpula muy grande la que está en Venezuela. Vanessa, ¿cómo interpretas tú esta declaración específica del presidente Trump? Pues sí, yo creo que es una amenaza. A mí lo que sí me sorprende es que haya gente que lo lea como que el presidente Trump se va a hacer ahora amigo de Maduro. Yo creo que la gente que dice ese tipo de cosas o no conoce al presidente Trump o simplemente quiere como instaurar esa narrativa, porque para mí es evidente que es como cuando acorralas a alguien y le dejas solo una opción. Es como cuando en Colombia Pablo Escobar decía o plata o plomo, es decir, antes de matarlo le ofrecía plata, pero si decía que no a la oferta de la plata, pues lo mataba. Entonces la persona, digamos que la plata era solamente una formalidad, un detalle que ponía Pablo Escobar sobre la mesa, pero digamos, la solución del asunto ya estaba clara. Más o menos así veo yo esta oferta del presidente Trump. Veremos qué sucede con Venezuela, sin duda alguna siempre da mucho de qué hablar y aquí estaremos para conversarlo. Seguimos ahora con este tema. La administración Trump ha ordenado una amplia revisión de todos los refugiados que ingresaron a Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden. Según un memorando interno de USCIS, la medida afectará a unos 200.000 refugiados admitidos entre enero de 2021 y febrero de 2025. Alfonso, ¿qué implicaciones tiene esta revisión sobre la credibilidad de las políticas migratorias de Joe Biden? Escucha bien la palabra credibilidad. ¿Qué priorizaron? Volumen sobre rigor, todo este descontrol que vimos en la pasada administración. Sí, esto fue siempre números, volumen, dejar entrar a la gente sea como sea y después resuelven, ¿verdad? Y aquí estarían explicados, estamos hablando aquí del caso de refugiados en específico, ¿verdad? No estamos hablando de asilo. Entonces, esto es un proceso muy riguroso, se tienen que dar unos chequeos de seguridad, antecedentes penales muy rigurosos, pero aquí la alegación es que para dejar entrar a miles de personas,
pues no se siguieron estrictamente los protocolos. Entonces esto pudiera afectar a más de 200.000 personas, incluso personas que ya tienen la residencia permanente, porque recordemos que el estatus de refugiado después de un tiempo, creo que es un año igual que asilo, uno ya puede solicitar la residencia permanente. O sea, personas que incluso ya tengan la residencia permanente para sí, para sus familiares, pudieran estar implicados si el procesamiento no siguió estrictamente los protocolos y estas personas pudieran ser removidas. Y además, bajo este procedimiento no tendrían, según lo que quiera hacer la administración Trump, el derecho de apelar. O sea que esto es muy, muy serio. Entonces habrá que ver. Pero la verdad es que Biden está dejando entrar personas de países donde hay muchos terroristas o narcotraficantes, y pudiera ser que muchas de esas personas tenían antecedentes penales o presentan un peligro para la nación. Entonces esas personas tienen que ser removidas. No quiere decir que se vayan a remover todas las personas que se le dio estatus de refugiado, sino aquellas personas que obviamente presentan un riesgo a la sociedad. Y sabemos de Afganistán, se procesaron muchas personas, se les dio el estatus de refugiado y no se siguieron los protocolos adecuados, sabiendo que en Afganistán pues es un semillero de terroristas. Realmente increíble. Y vamos a tocar ese tema, seguridad nacional. Orlando, ¿cómo puede esta medida de la administración fortalecer la seguridad nacional, frenando, por supuesto, primero el efecto llamada y segundo también garantizar que quienes solo cumplen los criterios estrictos permanezcan en el país? ¿Crees que esto sí funciona a nivel internacional también? Bueno, sí. Yo creo que la administración Trump está haciendo lo correcto y lo ha demostrado en estos meses en cuanto al tema migratorio. Es claro que el tema migratorio se convirtió, gracias a la inoperancia, la mediocridad de la administración Biden, en el peor problema de Estados Unidos, que por cierto se enmarca dentro de una tendencia global. Es el gran problema de Occidente. La particularidad de Estados Unidos es que hubo puertas abiertas, plena y prácticamente una retórica que incentivaba la migración ilegal, y fue lo que provocó la llegada de una cantidad enorme de personas, algunas sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de control, que al final simpatizan con aquellas causas que son enemigas de Estados Unidos. Así que yo sí creo que tiene que ser revisado todo aquel proceso migratorio que se dio bajo la administración Biden, que va desde los procesos obviamente irregulares hasta los legales que hubo durante la administración, porque no debe haber confianza en lo que hicieron los funcionarios de la administración y mucho menos en lo que no hicieron, ¿no? Lo que dejaron pasar. Hemos visto todo lo que ha implementado esta administración en materia migratoria. Vanessa, ¿podría esta revisión exhaustiva convertirse en un precedente también para futuras administraciones que marquen un giro, por así decirlo, hacia un control más firme de la inmigración legal, quienes sí hagan el proceso correctamente para poder estar en este país? Sí, yo creo que lo que está haciendo el presidente Trump es poner sobre la mesa muchas, digamos, debilidades o falencias, o en otros casos incluso quiebre de la ley por parte de la administración Biden, que pueden ocasionar peligros muy importantes para la seguridad del país. Ahora Alfonso mencionaba, por ejemplo, Afganistán, y yo recuerdo que alguna vez conversé con una persona de Afganistán que está acá esperando su proceso de refugiado, y él trabajó con el ejército americano. Pero entre todas las cosas que él me decía, que me pareció muy interesante, él me decía que él entendía que el proceso se demorara tanto y que fuera tan difícil porque existía, por ejemplo, la posibilidad de que una persona que trabajó con el ejército americano se queda en Afganistán después de la retirada de Estados Unidos y es presionada y amenazada por terroristas, por enemigos de Estados Unidos, y lo mandan acá a Estados Unidos a pintarse como refugiado, pero que en realidad tiene amenazada a su familia que se quedó en Afganistán, podría representar una amenaza para Estados Unidos. Es decir, y como ese debe haber un montón de casos de toda esa gente que está en esos países, que incluso estando ya acá en Estados Unidos puede tener a su familia como rehenes, y muchas otras historias que no sabemos. Definitivamente sí se necesita, digamos, que una supervisión, y más cuando venimos de una administración como la de Biden, en la que es que ni siquiera había registro de muchas de las personas que entraban.
Decían algo muy importante, supervisión y revisión. Alfonso, voy contigo porque puntualizabas la diferencia entre refugio y asilo. ¿Crees que esta decisión de revisión exhaustiva marque un precedente para otros tipos de procesos migratorios, como por ejemplo el asilo, que hayan sucedido en el caso de la era Biden? No, pudiera ser en el caso del asilo definitivamente, y sabemos que fue una práctica estándar, ¿no? Que se le decía a las personas que llegaban ilegalmente a la frontera que pidieran asilo para poder quedarse en Estados Unidos de manera indefinida y fuera difícil sacarlos del país. Esa es la razón por qué es tan difícil para la administración ahora mismo sacar a muchas de las personas que están ilegalmente en el país. Pero en el caso de los refugiados, ha sido un impacto. La administración ha reducido el número de refugiados a muchísimo. De hecho, en el año en el año fiscal que empezó a principios de octubre 2026, hasta ahora solo se han concedido a 7.500 personas el estatus de refugiado. O sea, ha colapsado muchísimo. Y recordemos que fueron esos refugiados de blancos de Sudáfrica, ¿no? Entonces yo creo que el programa de refugiados bajo la administración Biden se va a reducir muchísimo. Y en el caso de asilo es posible que se den las mismas revisiones. De hecho, ya sabemos que personas que estaban esperando el estatus de asilo, que habían entrado ilegalmente por la frontera, ya se les ha denegado el asilo. O sea, ya eso ha afectado a cientos de miles de personas, sencillamente porque entraron ilegalmente en la frontera. El Departamento de Seguridad Interna dijo que en esos casos se les denegaba el asilo, o sea que lo tienen que volver a pedir, pero es muy, muy complicado. Claro, porque no están cumpliendo la ley migratoria. Alfonso, Vanessa, Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y ustedes, ya hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, como no, le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Allí nos consigue como @VozMedia. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.